2024, el despertar del futuro. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Jaime Alfredo Aranguren. ¿Y de qué se trata este video? Pues ni más ni menos vamos a estar hablando del año 2024. Y la gráfica que ustedes ven es el movimiento de los planetas en este nuevo año. Y vamos a hacer una serie de interpretaciones, vamos a mirar cuáles son las tendencias, pero sobre todo vamos a mirar qué tipo de tendencias hay en el 2024 basándonos en la historia. Pero no les cuento más, vamos a ir poco a poco. ¿Qué vas a descubrir? Primero, las personas que me conocen saben que a mí me gusta argumentar y explicar de dónde sale la información. Es por eso que una de mis pasiones es dictar clase, la docencia. Y para eso tengo varios cursos y varios alumnos que lo están validando. Así que vas a aprender no solamente qué va a pasar, sino por qué y cómo estoy haciendo las interpretaciones. ¿Cuál es la carta natal del 2024? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos muestra? ¿Y qué nos esconde? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del 2024? Analizar un año es realmente complejo. Y para eso lo más importante es entender cuál es lo más importante, lo más significativo, qué es lo que da parada, hacia dónde vamos. Y para eso voy a estar basándome en tres aspectos, los más importantes del 2024. Y el último tema es ¿y qué oculta el 2024? ¿Qué es lo que yo puedo interpretar que parece una información escondida dentro de esta carta natal? Y para responder esta y otras preguntas he diseñado una clase con 9 perlas, con 9 puntos. Y te los voy a enumerar. En el primero voy a estar hablando de el origen. Y el origen para mí es de dónde sale y nace la información. En el segundo punto estaremos analizando la carta natal del 2024. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué podemos ver y entender con solo ver la carta natal? ¿Cuál es la tendencia? En el tercer punto vamos a estar hablando de las alineaciones claves. ¿Cuáles son esas tres alineaciones que marcan el ritmo del 2024? Y esas tres alineaciones las he denominado como la danza, la revolución y la búsqueda. Y ya en el séptimo punto hay algo muy importante y oculto dentro de la carta natal y dentro de la dinámica que vamos a tener en el 2024. Haré un breve resumen sobre lo que he dicho durante este video y qué interpreto yo hacia dónde vamos. No te lo vas a querer perder. Y en el último, y no mucho, el del más importante, tu signo. ¿Y qué podemos hacer y qué tiene eso que ver conmigo? Y ahí te voy a dar un pequeño adelanto. La carta natal de 2024 es hacia dónde rige la tendencia del año a nivel global. ¿Eso qué quiere decir? Que es hacia dónde vamos como colectivo, como humanidad, pero no necesariamente hacia dónde se dirige tu vida. Para entender tu vida, ni más ni menos, hay que entender tu signo y tu ascendente. Pero no nos adelantemos más. Estoy seguro que esta clase te va a encantar. Ya me presenté, pero lo voy a ampliar un poquito. Mi nombre, como te decía, es Jaime Alfredo Aranguren. Soy astrólogo profesional con más de una década de experiencia en astrología. Y soy también terapeuta de diferentes líneas: sistémica, constelaciones familiares, biodescodificación e hipnosis. Así que me encanta cambiar creencias. Pero la astrología es como mi consentida, porque es una herramienta que utilizo mucho a la hora de la terapia. Así que bienvenidos a esta masterclass, el despertar del futuro. El origen. ¿Qué es eso del origen, Jaime? Mira, como te decía, esta es la gráfica de los movimientos de los planetas en este 2024. En esta gráfica puedes apreciar a Venus, a Mercurio, Marte,
Plutón, Saturno, Neptuno, Júpiter y Urano, que marcan una gran tendencia. En ella no vas a encontrar ni el Sol ni vas a encontrar la Luna, no porque sean menos relevantes, sino para lo que voy a explicar en esta clase me voy a basar en estos planetas. Fin de año, feliz año. Ha llegado el 31 de diciembre y todo el mundo dice año nuevo, vida nueva. Pero ¿qué hay curioso en eso del fin de año? Cuando tú le preguntas a un astrólogo y le dices feliz año, como que el astrólogo se queda pensando y te dice, no, Jaime, no es el fin del año. El 31 de diciembre se cataloga como el fin de año bajo un calendario, el llamado gregoriano. Y ese calendario no tiene más de 500 años y fue diseñado e inventado por un papa. ¿Qué quiere decir? Que cuando a un astrólogo le dices feliz año es como que dice, no te creo. Y la segunda pregunta sería, ¿y entonces cuándo comienza el año para ti, para la astrología? ¿Cuándo es realmente el inicio? Si no es el 31 de diciembre, dime cuándo es. Mira, el año nuevo para la astrología y para la naturaleza, hacemos parte de ella, sucede cuando el Sol se encuentra a 0 grados del signo de Aries. O sea que empieza la primavera. Es el momento donde todo inicia. Y ahí es donde nosotros nos basamos para hacer diferentes cálculos. Así que si pensamos en la carta del 2024, nosotros los astrólogos no nos basamos realmente en el 31 de diciembre, aunque se pueden hacer interpretaciones basadas en la fecha. Pero cuando pensamos en la tendencia del 2024, lo que estamos pensando es en cuándo comienza el 2024, o sea, cuándo está el Sol en el grado 0 de Aries. Y ahí se toma lo que nosotros consideramos una foto al cielo, la carta natal del año. En el momento, como te decía, que el Sol entra por primera vez a Aries, desde el lugar Greenwich. ¿Ok? Y esta sería la carta natal del 2024. Y voy a enumerar, la vamos a ver varias veces, no te preocupes. Pero esta es la carta natal del 2024, que por cierto tiene una carga energética muy fuerte de aire. Muy, pero muy fuerte. Lo que acentúa aún más la transición que estamos teniendo a la era de Acuario. El aire. ¿Y qué es eso del aire? No te preocupes, lo vamos a ir explicando en el transcurso del video. ¿Qué podemos ver muy significativo en esta carta? Primero, me voy a centrar en lo más llamativo. Primero que todo, que tiene un ascendente Capricornio. Y que Capricornio lo rige ni más ni menos que el planeta Saturno. ¿Ok? Y dentro de este año existen varias conjunciones muy pero muy importantes, que las voy a ir explicando, como te decía, en el transcurso del video. Primero tenemos a Venus y Saturno en conjunción. Tenemos al Sol y Neptuno en conjunción. Y Júpiter y Urano, un aspecto importantísimo en este 2024. Y ya para terminar, y no menos importante, tenemos la conjunción de Mercurio con el nodo norte con Quirón. No te digo más, pero de ahí se basa algo que yo llamo lo oculto del 2024. Pero eso, ya sabes, llegando al final, espérate, va a estar muy, pero muy interesante. Y algo que me llama también mucho la atención es que la luna se encuentra en el signo de Leo. Y cada uno de estos puntos los voy a ir desglosando y voy a dar dando apreciaciones sobre lo que yo interpreto
sobre estas posiciones, sobre esta carta natal. Entonces, empecemos por el principio. Ascendente Capricornio. Primero que todo, aunque es un año que está colmado de mucha energía de aire, recordemos que Capricornio es un signo de tierra, lo cual estamos hablando de eventos trascendentales, eventos muy pero muy fuertes. Y ahí te voy a dar un ejemplo. La última vez que tuvimos un año con ascendente Capricornio fue en el 2020. Y aunque la pandemia empieza a finales de 2019 y había algo llamado la triple conjunción y en este año los aspectos son diferentes, ya podemos entender que un año con un ascendente Capricornio tenemos eventos trascendentales. O dime si hoy en día los efectos de la pandemia y todas las normas y todo lo que se avanzó tanto a nivel médico como a nivel social, hoy en día todavía no está eso presente. Hay eventos muy pero muy marcados. Ese año se conoció como el año del cambio, la bisagra. Para algunas personas era la nueva era, por fin la era de Acuario, pero pasó algo trascendental. Entonces, este año 2024 efectivamente tenemos un año de tierra, tenemos un año de acontecimientos que van a marcar la sociedad, que van a marcar la humanidad como comienzo de, bien sea porque se materialicen, como lo voy a explicar más adelante, o bien sea porque son grandes momentos donde que inician casi siempre con pequeños movimientos, pero que con el tiempo esto se va acrecentando. Lo otro es que Capricornio es un signo cardinal. ¿Y qué se entiende por cardinal? Cardinal es un signo donde está en cambio. Se viene algo nuevo. Y cuando hay algo nuevo, obviamente hay muchas personas en contra, muchas personas a favor, pero indiscutiblemente sucede el cambio, la transición. Y es muy, pero muy importante y muy, pero muy significativo. Transformarse. Transformarse para nosotros los astrólogos es poder dejar la piel atrás, poder mutar. Y quien muta de una forma más agradable y más fácil es aquel que fluye con el cambio, sobre todo con aspectos tan importantes como es esta de Júpiter y Urano, donde lo más importante será fluir de una forma muy rápida, porque el tiempo, como lo conocemos, las eras, están llegando a su final. Y les voy a hablar de ese final de era y qué es lo que nos espera. Ahora, si el ascendente es Capricornio y el planeta que rige a Capricornio es Saturno, analicemos un poco Saturno. ¿Qué representa realmente Saturno? Saturno es el viejo amigo diría yo. Pero ese viejo amigo, profesor le llamo yo de cariño, es una energía pesada y densa de muchos retos. Saturno para mí siempre ha sido el profesor. Y un buen profesor es el profesor que me reta, es el profesor que me hace uno que otro examen y, ¿por qué no?, me pone a prueba. Por ende, tenemos un año, al igual que el 2020, como lo decía anteriormente, que es un año que está cargado de retos, bastantes retos, pero como ya estamos entrando en una nueva era, sobre todo porque Plutón está cambiando de signo, ya son retos que tienen que ver con la humanidad. Va mucho más allá. Saturno es el dios del tiempo, todo en su momento, y ha llegado la hora. ¿Pero la hora de qué? Del cambio. ¿Y de qué cambio estamos hablando? Ya te lo voy a decir, no te preocupes. Saturno, por otro lado, siempre habla de lecciones de vida. Es el momento, el examen, el tiempo ha llegado. Y normalmente lo que nosotros tenemos es el tiempo de la cosecha. Eso que hemos venido cultivando, eso que hemos venido haciendo, eso que hemos venido ejecutando, es el momento de recolectar todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. Saturno, les muestro una vez más la carta del 2024.
¿Dónde se encuentra Saturno? Saturno se encuentra en el signo de Piscis, en conjunción a Venus, en trígono al medio cielo, un sextil a la gran conjunción Júpiter y Urano. Traducción, Jaime, no te preocupes. Saturno en Piscis. Piscis, primero que todo, es el último signo del zodiaco. Y debes entender una cosa. Tanto Piscis es el último signo del zodiaco como Aries es el primero. Y siempre que hay movimientos en los últimos grados, o siempre que hay movimiento en los últimos signos y en los primeros, estamos hablando de que se cierra un ciclo. Piscis es el 12º signo, un signo de agua, donde empieza a haber, y es como el segundo argumento para poder entender el cambio de era. Ya estamos llegando a un final y es el momento del examen. Lo entendimos, vamos a cambiar de signo. Así que estamos realmente cerrando un ciclo. Y un ciclo ni más ni menos muy importante. Y aunque lo explico más adelante, tiene mucho que ver con Plutón entrando a Acuario, la famosa era de Acuario. Por ende, todo lo que simboliza Saturno, todo lo que simboliza Capricornio, tiende a un final. Y su proceso empieza a acelerarse, lo que representa Capricornio, llevándolo a un proceso, no quiero decir de destrucción, pero es un proceso de autodestrucción. O sea que eso que simboliza Saturno, eso que simboliza Capricornio, se empieza a caer por su mismo peso. Pero Jaime, ¿qué significa eso de Capricornio? ¿Cuál es la simbología? Mira, Capricornio es ni más ni menos todas las instituciones donde yo mando, tú obedeces. Son instituciones que están en este sentido, arriba, abajo. Instituciones como la religión, el sistema educativo, instituciones como el mismo sistema de gobierno, los reyes, las monarquías. Y las monarquías no solamente es la persona que tiene la corona física, sino esos sistemas monárquicos empiezan a caer. Y en esto quiero que me entiendas una cosa. Muchas veces la energía muta, o no muchas, realmente siempre la energía está mutando. No con eso quiere decir que los gobiernos terminen, sino que deben, por su propio peso, entrar en procesos de mutación. Y Plutón les ayuda rápidamente a, como lo decía, a que se caigan por su propio peso, ya que muestra la podredumbre, muestra por qué ya no sirven hoy en día. Y de eso lo voy a ampliar. Sobre todo cosas como en el sistema educativo, el sistema laboral, donde más se está viendo, y en el 2024 se va a ampliar todavía más. Como les decía, Piscis es el último, y lo más significativo y lo más trascendental siempre se va a guardar para el final. Así que 2024 es un periodo de transformación muy pero muy fuerte. Estamos llegando a un final. Y para poder entender ese llegando a un final, hay que ver que Plutón, aunque lo voy a profundizar mucho en este video, Plutón al entrar en Acuario, primero, ya este 2023 entró por un periodo muy corto y mostró unas pequeñas luces para dónde va ese cambio. Pero no te lo quiero adelantar, no quiero dañar la secuencia. Lo otro que tiene esta carta, mira, si tú miras, es que el medio cielo está en Escorpión y el medio cielo en astrología representa muchos gobiernos, poder, sociedad. Y Escorpión es un signo temido por unos, malentendido por otros, pero el medio cielo en esta carta está opuesto a Júpiter y Urano. Y Júpiter y Urano es una unión muy poderosa, es casi que un exceso de energía. Por un lado tenemos a Júpiter que le gusta expandir todo, todo. Y Urano es un astro impredecible que siempre está apuntando hacia el futuro. Y no olvidemos
que estamos entrando a una era de Acuario, y Acuario responde a Urano, que lo único que hace es son como los esteroides, el acelerador a fondo hacia esa nueva era. Pero ¿qué pasa con Escorpión? Estos líderes, Escorpión es un signo que acostumbra a ser un poco venenoso, algo resentido. Y miren con quién tiene aspectos. Se opone una gran energía, lo cual si lo miramos a nivel histórico, eso habla mucho de una continuidad de movimientos bélicos, que de hecho no es por la configuración y porque Marte no está no tiene aspectos tan fuertes, no creo que puedan escalar, pero sí creo que van a continuar ese movimiento. Por otro lado, los gobiernos, que en este caso es el Sol, también y Neptuno, podemos entender dos cosas. Como estamos hablando de la tendencia del año 2024, este tipo de tendencias se puede dar muy fácil cuando grandes líderes, grandes hombres, referencias, para bien o para mal, pueden enfermar o pueden hasta dejarnos. O sea, pueden estar faltando. Por otro lado, solamente habla de cómo el sistema, el gobierno, empieza a caer en un aire muy neptuniano, queriendo decir que se va a hacer todavía más claro cómo los sistemas de gobierno nos mienten. ¿A quién? A la luna, simbolizando el pueblo. Pero creo que me adelanté un poco. Hablemos un poco del medio cielo. Escorpión es normalmente vengativo, no olvido. Y no recuerdes que ese escorpión, o no olvides, que ese escorpión está en el medio cielo, simbolizando gobiernos, poder, sociedad, lo cual ya podemos entender cómo los conflictos no solamente pueden continuar, van a continuar, te voy a ser muy claro, y eso se debe mucho a que Júpiter y Urano se oponen. Si miramos también la casa 3, que había mucha energía, podemos ver cómo casa 3 en astromundial tiene mucho que ver con vecinos. O sea que muchos conflictos se pueden dar a nivel vecinos. Y lo podemos ver ya cómo la energía se está moviendo. Israel-Palestina, Rusia-Ucrania. De hecho, últimamente hay una gran tensión entre Venezuela y con la nueva adquisición por su famoso referendo, lo cual ya hoy en día son vientos de conflictos. Hay que estar hablando de China, hay que estar hablando de Japón, pero muchos movimientos bélicos que tienen que ver con vecinos. La luna. ¿Qué es lo que simboliza la luna en esta carta del 2024? La luna, primero que todo, nos habla puntualmente de nosotros, el pueblo, las masas, las personas, la gente. Y si lo vemos, está en una casa 8 y está en un signo donde realmente lo que está pidiendo ese signo Leo es el poder de la identidad, el poder del yo soy. Y eso va a hacer que vaya a haber mucha revolución, queriendo decir que si tú lo miras, mira la gráfica, la luna también se está oponiendo a Plutón. Y ya sabemos que Plutón es donde la gente, el pueblo, va a estar muy inconforme. ¿Con quién? Con el sistema. Lo cual de entrada ya podemos esperar grandes manifestaciones y movimientos donde se culpa al sistema. Pero por otro lado, mira el trígono que hay entre la luna, el pueblo y el poder. Desafortunadamente, esto lo que está simbolizando es que el pueblo sigue engañado en trígono por un poder mentiroso como lo representa el Sol y Neptuno, donde somos víctimas de un montón de mentiras. Y ahí te voy a decir lo siguiente. Hay verdades, muy verdades, que van a empezar a tomar mucha fuerza. ¿Y qué quiere decir eso?
Existen verdades, sobre todo con con la final de Capricornio, que nos hablan de que el sistema educativo ya no sirve. Y creo que todos lo sabemos. Pero ¿por qué no pasa nada? Hay verdades como que la política está muy corrupta y mentirosa a nivel mundial. Pero ¿por qué no pasa nada? Hay verdades, sobre todo con los nuevos movimientos, de cómo la vida se está encareciendo. ¿Por qué no pasa nada? Ese tipo de verdades que aunque nosotros las sabemos, es o se podría reformular la pregunta. ¿Por qué no pasa nada? Pues en este 2024 el pueblo empieza a pedir independencia, empieza a decir, nos están mintiendo, necesitamos cambios, algo llamado con, nos vamos a revolucionar. Y si miramos la conjunción de Júpiter y Urano, vas a entender aún más por qué. Entonces, ¿qué es lo que representa la luna en esta carta natal? Primero que todo estamos hablando del pueblo, la gente, la multitud y las masas. Dicho de otra forma, nosotros. ¿Qué actitud empezamos a tener nosotros frente a lo que hacen ellos? ¿Quiénes? Los que nos gobiernan. ¿Por qué? El ascendente Capricornio, con el medio cielo que también está representado bajo ellos. La luna en Leo. Me iba a adelantar al siguiente, pero te quiero dar un poco más porque lo quiero ampliar de otras configuraciones que yo veo ahí. Ese Sol Neptuno es muy pero muy diciente. Y si lo miras por otro lado, el ascendente está en una cuadratura con una configuración que está con el nodo norte, con Quirón y con Mercurio. Quirón en astrología tiene mucho que ver con heridas, de una u otra forma dolor. Y no quiero caer en ser un astrólogo pesimista, no quiero caer en ser un astrólogo optimista, sino quiero caer en un astrólogo que sea muy realista. Y yo te digo, hay cambios que son muy necesarios y vivimos una época de cambios, lo cual los que salen adelante son los que más rápido se van a acoplar a lo que está pasando, a ese Júpiter-Urano en trígono con el ascendente. Muy revolucionarios, muy rápidos, donde poco podremos hacer para evitar ese cambio. Así que, realmente, ¿cuáles son las alineaciones claves y más importantes de este 2024? Y entonces ahí nos devolvemos a la gráfica. Y la gráfica nos enseña la primera. Esta es uno de los movimientos más importantes y lo vamos a ir estudiando uno a uno estos tres movimientos, pero sobre todo vamos a revisar qué pasó en el pasado. ¿Mm? Entonces, Júpiter está cambiando de signo, está pasando de Capricornio a Acuario, aunque tendrá una temporada corta donde regresará a Capricornio para despedirse y entrar nuevamente a Acuario. Uno de los movimientos más importantes de los últimos años y ya te vas a dar cuenta por qué. El otro aspecto que vamos a tener muy relevante en este 2024 es ni más ni menos que una conjunción, que es un exceso de energía. Y cuando hay exceso de energía, hay mucha explosividad en el ambiente, muchísima. Es como que los nervios están de punta. Y el otro suceso muy importante tiene que ver con Júpiter, el cual después de haber hecho esta gran conjunción va a cambiar de signo y va a entrar al signo de Géminis. ¿Ok? Entonces, empecemos por el primero. He llamado este movimiento de Plutón la danza. ¿Y por qué la danza? Porque no deja de ser como un baile. Entro, salgo. Y recordemos que Plutón ya entró en Acuario en este año, 2023, y en el 2024 también sigue su danza, sigue ese proceso de transición. Voy a Acuario, ya me quedo más tiempo y regreso a Capricornio para despedirme. Y ahí muestro todo el poder que tengo, el poder de Plutón. Y mira, te voy a dar un consejo y es siempre
muy prudente, y de hecho es la base de la astrología, sobre todo la astrología predictiva, poder entender cómo es la mejor forma de aprender astrología predictiva. Y la mejor forma de entender la astrología predictiva es dar una mirada al pasado, poder ver y entender qué fue lo que pasó antes, cuando sucedieron aspectos muy parecidos. ¿Y por qué digo muy parecidos? Porque aunque el aspecto puede ser el mismo, siempre la configuración en el cielo es diferente. Entonces, la historia nos da indicios. No se repite 100%, pero ya nos puede ir indicando por dónde va el agua, cuál es la tendencia. Ahí vamos a mirar momentos históricos de qué fue lo que pasó en el pasado. Por ejemplo, como este 2024, Plutón entra a Acuario, se devuelve a Capricornio, vamos a estar hablando en esta parte de la clase de Plutón. Y lo vamos a hacer por diferentes signos. Tanto así que vamos a ir hasta la última vez que estuvo Plutón en Acuario, y basado en esos hechos históricos, vamos a hacer una serie de aproximaciones para poder entender la energía disponible en este 2024 y por qué no decir hacia dónde van las tendencias en este año. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, Plutón en Cáncer. Entonces, Plutón, para las personas que no conocen mucho de astrología y para los que conocen, ayúdenme un poco. Plutón, último planeta. ¿De qué? Del sistema solar. Muy pero muy pequeñito, muy pero muy poderoso, muy pero muy momento de cambio, momento de mostrar lo oculto, momento de hurgar para destruir y mejorar, cambiar, evolucionar. Cáncer, por un lado, habla mucho de la familia, habla mucho del hogar. Y ya a nivel mundial habla mucho de fronteras, mi hogar, mi país. Entonces, ¿qué pasó la última vez que transitó Plutón en Cáncer? Entonces, eventos que marcaron esta época. Primero que todo, en el mismo año que Plutón entra a Cáncer, se activa la Primera Guerra Mundial, la cual va de 1914 a 1918. Cambió indiscutiblemente fronteras, casas, hogares. También en 1917 sucede la Revolución Rusa, la Unión Soviética, donde también los límites, mi hogar, mi país, empiezan a moverse. La gripe española, 1918-1919, algo que era en casa. ¿Dónde estaba el enemigo? El virus, en casa. Fue una de las pandemias más, pero más, bueno, que más muertes causaron en la historia. Y tuvimos la Gran Depresión de 1929. Si analizamos estos sucesos, hay muchos más, pero los más importantes de este tránsito de Plutón por Cáncer, podemos entender que tenían cierta similitud. ¿Y cuál era la similitud? Primero que todo, estábamos hablando de que todo tenía que ver con seguridad nacional. Mi país tiene peligro de, tengo que enfrentarme, lo cual eso tendía a cambiar la vida, el día a día, la vida cotidiana. Y habían grandes movimientos de fronteras. Mi país hoy en día va hasta aquí, va hasta ahora, hasta todo lo que tenía que ver con el significado de Cáncer, familia, límites, hogar. Pero ¿qué pasa cuando Plutón entra a Leo? ¿Y quién es Leo sino el ego, el yo soy, el yo puedo? Y el sol solamente es uno. Y un león nunca le gusta compartir su poder con nadie. Entonces, ¿qué pasa durante este periodo de Plutón en Leo? Primero que todo, estalla la Segunda Guerra Mundial, también casi en una sincronía
personas que le llaman casualidad, lo puedes llamar como tú quieras, pero en ese mismo año empieza la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Se desarrolla la bomba atómica y no solamente se desarrolla, sino se usa. Se usa. Y lo de la bomba atómica, te lo voy a... Quiero que lo tengas en mente. Y no con eso quiero decir que tengamos un 2024 con bombas atómicas. Pero sí hay una tendencia, aunque yo no la veo tan fatalista, porque Urano tiene mucho que ver. Y Urano juega un papel muy importante en este 2024. Al mismo tiempo, inicia la Guerra Fría. Y dime si la Guerra Fría no tenía mucho que ver con ese conflicto, con ese miedo, poder, que tenía muchísimo que ver con todo lo que significa Leo, el egocentrismo de una persona. Al mismo tiempo empiezan Leo, como les decía, no le gusta la competencia, no le gusta estar dominado y empieza grandes movimientos de independencia en África. Así que si lo miramos, estamos hablando de que hay mucho movimiento que tenía que ver con el liderazgo, el autoritarismo, el yo soy el máximo, el orgullo, o sea, el nacionalismo, yo soy, y había muchos movimientos que tienen que ver con creatividad, porque indiscutiblemente Leo también tiene mucho que ver con creatividad y liderazgo, sobre todo liderazgo. ¿Qué pasa entre 1957 y 1971 cuando Plutón entra a Virgo? Bueno, Virgo es uno de los signos de más análisis, que está muy preocupado por la salud y es un gran crítico. Así que para que este suceso se diera, imagínense la cantidad de cálculos que tenían que darse. Se hace, llega el hombre a la luna, el aterrizaje, Apolo, llega. Imagínate todo lo que podía salir mal. Y hubo unas que salieron mal, pero el hombre llega por primera vez a la luna. Al mismo tiempo, hay muchos temas que tienen que ver de salud. Está la revolución cultural y sexual de 1960, lo cual empieza a cambiar grandes paradigmas de la época. Y fuertemente empiezan a hacer algo que hoy en día, sobre todo en el 2024, va a coger una relevancia como nunca antes se había dado, y es la conciencia ambiental. Aunque no deja de ser una tendencia que se está dando hoy en día, va a crecer a unos límites impresionantes. Y al mismo tiempo empieza la guerra de Vietnam y los movimientos antiguerras. Estamos mirando que mientras Plutón estuvo en Virgo, había muchos temas que tienen que ver análisis y por qué Vietnam fue una de las guerras donde más se jugó la estrategia, donde más estaba en teoría al servicio de mi país y todo lo que tenía que ver con temas de salud. Y ahí las culturas y la revolución sexual empieza a llamar a muchos y muchos ámbitos del día a día, de la vida. Plutón en Libra. Libra, ¿qué es lo que busca sí o sí? El equilibrio, la igualdad, la paz, la justicia. Y miren estos eventos que pasaron de 1971 a 1983. Primero que todo, buscando el equilibrio, llega, gracias a Dios, el fin de la guerra de Vietnam. Y empieza un movimiento que hoy en día no es que empiece, sino ya lleva mucho tiempo, el famoso feminismo. Las mujeres empiezan a luchar fuertemente por la igualdad, o sea, por el equilibrio. Por otro lado, en países de Arabia empieza la revolución iraní, buscando una vez más el nuevo equilibrio. El desarrollo de las relaciones internacionales llegó a límites que nunca antes se habían visto y todo eso era, se pensaba, para evitar posibles guerras o posibles conflictos, o sea, que hubiera justicia, que hubiera equilibrio y armonía entre los demás. Y de ahí nacen grandes organizaciones que de hecho hoy en día todavía están vigentes.
aunque serán muy pero muy cuestionadas en el futuro. Ya vamos en 1983, 1996. Plutón en Escorpio. Ni más ni menos que Escorpio tiene mucho que ver con la sexualidad, tema que como está en el medio cielo en este 2024 va a estar como nunca antes, como nunca antes. Temas del machismo, del feminismo, de la igualdad, todo eso va, casi que se va a volver un día a día. Plutón en Escorpión empieza el crisis del VIH, el SIDA, cae el muro de Berlín, un momento histórico. Y este punto, miren, aunque Internet ya llevaba un par de años, que de hecho fue cuando Urano se descubre, empieza realmente el Internet a llegar a las casas de una forma masiva y nace, se empieza a reproducir la tecnología móvil. El yo ya no necesito estar en un solo lugar. Algo que parecía increíble. Yo recuerdo mucho de niño pensar en un celular. Primero era una maleta así de grande que se veía en las películas o en hombres muy pero muy adinerados. Y si hoy en día te dijera, o en esa época te hubiera dicho, que hasta los niños en los colegios tendrían su propio celular y que lo cargarían en un bolsillo, tal vez me hubieras dicho que estaba medio loco. Pero es o no lo que está pasando hoy en día. Así que para el 2024 y los años que siguen voy a hacer un par de predicciones un poco locas, pero ya, cuando lleguemos a lo que yo pienso del 2024. Todo esto lleva a un proceso de transformación una vez más profunda, donde los temas centrales tenían que ver con sexualidad y había un tema muy pero muy importante que empieza a ganar fuerza, que en Acuario en esta época, sobre todo 2024, se va a ampliar aún más mostrando su lado bueno y su lado malo, y es el esoterismo, los hongos, las drogas y diferentes cosas místicas donde se van a abrir grandes puertas para grandes charlatanes y al mismo tiempo se va a mostrar el lado oscuro de todos esos viajes espirituales. Así que con eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ya llegando a Plutón en Sagitario, 1996-2008. Sagitario es un signo que le encanta viajar, que siempre está mirando hacia el futuro y que piensa solamente en la globalización. Nunca existió algo tan conectado, tan la globalización, sobre todo a nivel comercial, entre 1996 y 2008 nunca fue tan fácil y trajo muchas ventajas y al mismo tiempo muchas desventajas, como la mano de obra barata, el poder comprar hasta un par de zapatos al otro lado del mundo a precios mucho más competitivos que los que yo encontraba hoy en día en mi país. Eso hace y trae muchas ventajas, al mismo tiempo muchas desventajas. Los ataques del 11 de septiembre fueron muy pero muy significativos y ese ataque, aunque lo voy a ampliar, sucede con... Te lo voy a dejar para el final. Ataques del 11 de septiembre que repercuten indiscutiblemente en todo lo que tiene que ver con Sagitario. ¿Y qué es todo lo que tiene que ver con Sagitario? Recuerda, viajes. Los viajes se restringieron mucho y cambiaron. Eso no significa que no, o sea, que dejáramos de viajar, pero hubo muchas repercusiones que tenían que ver con Sagitario, o sea, con los viajes. Y nace, más que nace, se revoluciona la educación digital. ¿Por dónde me estás escuchando hoy en día? Tal vez por tu celular, tu tablet, tu computador. ¿Por dónde se están vendiendo hoy los cursos? La revolución digital y en temas de educación empieza a ganar peso, pero no hemos visto nada de lo que nos está esperando. También arranca mucho, Sagitario tiene mucho que ver con creencias, casi algo espirituales, y empiezan muchos movimientos donde se desarrolla mucho fundamentalismo. O sea que temas de expansión, viajes y creencias tenían mucho que ver con Plutón y sobre todo con Plutón en Sagitario.
Bueno, estamos llegando a nuestro tiempo actual. Dime tú qué nos trajo Plutón en Capricornio. Un movimiento que se da desde el 2008 hasta 2023-2024, como lo he explicado antes. Tenemos una crisis. Capricornio, ¿qué representa? Instituciones, ¿recuerda? Gobiernos, bancos, religión, las iglesias. Cuando todo eso entra en un proceso plutoniano, estamos hablando cómo esa crisis financiera, casi de forma sincrónica, casual, tú sabes a qué me refiero, tenemos una crisis financiera. Eso y otros acontecimientos repercuten mucho en cambios políticos significativos. Y afortunado o desafortunadamente, dependiendo cómo tú lo interpretas, se abre muchas puertas para el populismo debido a la inconformidad del pueblo, ya que quieren tumbar a los de siempre para traer algo con la esperanza de que eso cambie. Tú saca tus propias conclusiones. Pero recuerda, estamos en el final de muchos sistemas que hablan de Capricornio. Muchos. Educativos, religiosos, gubernamentales, políticos y todo lo que eso conlleva. Avances en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ver con dos símbolos en astrología. Primero que todo tiene que ver con Urano y tiene que ver con Acuario. Y recuerda que estamos abriendo puertas a una nueva era. Y algo que debo explicarte en este punto es que cuando nosotros los astrólogos hablamos de nuevas eras, no es que hoy me levante en la era de Capricornio y mañana me levante en la era de Acuario. No. Las eras, los cambios, las sincronías astrológicas son como ventanas que se abren en el tiempo y no son ventanas que se abren en un día, en un segundo, sino empiezan procesos que transforman lo pasado, lo conocido. Así que, aunque la inteligencia artificial haga parte de Acuario y haga parte de Urano, empiezan grandes avances en este tipo de tecnología, que es donde se basa mucho la nueva era. Bienvenido el futuro. El cambio climático, que es una de las verdades que todos sabemos, pero que nos hacemos o que se hacen mejor, van a cobrar mucha fuerza, mucho más que en esta era. Así que todos los temas que tenían que ver con Capricornio, que tienen que ver con estructuras, ya lo sabemos, estructuras con este sistema, responsabilidad y disciplina han entrado en grandes procesos de cambio. Y dime si cada uno de ellos no ha mostrado sus verdades, como que los bancos crean ellos mismos sus crisis, que los políticos, mediante el populismo, porque realmente no eran lo que las personas esperaban, han mostrado su cara oculta, que la inteligencia artificial ha tenido muchos detractores, muchas ventajas y al mismo tiempo muchas desventajas, y que el cambio climático es algo que sobre todo en el 2024 ya son verdades que no se van a poder seguir negando. Y recuerda esa expresión. Aunque todos sabemos que es así, es como que nos hacemos un poco, se hacen más que todos los gobiernos, pero ya no va a haber vuelta atrás. Entonces, antes de poder hablar de Plutón en Acuario en el 2023-24 y lo que nos espera, ¿qué pasó, Jaime, la última vez que estuvo Plutón en Acuario en 1778-1798? Aunque es un cálculo aproximado de los años, porque realmente Plutón no es tan viejito. Plutón se descubre cuando se encontraba en el signo de Cáncer, pero gracias a la matemática podemos
entender un poco qué era lo que estaba pasando. Plutón, ya sabemos, Acuario, hacia adelante, lo nuevo, el futuro, empieza algo muy pero muy importante en esa época. Empieza la Revolución Francesa, lo cual trae consigo grandes cambios estructurales y sociales como nunca antes se habían visto. ¿Qué cayó antes? Monarquías. Cambios, cambios, lo nuevo. Se independiza Estados Unidos, año 1776-1783. Expansión de la revolución industrial. Ahí te voy a dar un ejemplo para que me entiendas hacia dónde vamos. Y aunque, ¿cómo lo explico? Volvámonos en el tiempo y pensemos en la época que no existía el tractor. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que las personas que trabajaban en el campo araban la tierra con sus manos, con una pica, un asadón o como lo llames tú. ¿Ok? Cuando llega algo llamado tractor, imagínate la revolución, el cambio que se pudo dar en ese momento. Entonces, habían dos alternativas en ese momento. Tú podrías decir, estoy en contra del tractor porque voy a perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo puntualmente. ¿Ok? Por otro lado, estaba el dueño del terreno que decía, voy a poder hacerlo en menos tiempo y con menos personas. La invención del tractor trajo consigo otro tipo de necesidades. Por ejemplo, conductores para tractor. Por ejemplo, mecánicos, fabricantes, etcétera, etcétera. Nosotros hoy en día, en el 2023, vivimos algo que para muchas personas se ha pasado como si fuera en otro mundo. Como si eso no tuviera nada que ver con ellos. Y ese nada que ver con ellos se llama ni más ni menos que inteligencia artificial. Primero que todo, a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, porque realmente es el futuro. 100% Acuario, recordemos. ¿Ok? Entonces, creer que ese tractor de hoy en día, se inventó y a mí no me va a afectar, creo que deberías reformularte eso que tú estás pensando. 1. 2. Se abren nuevas oportunidades. Y 3. Por más de que el sistema, los gobiernos ya hoy en día están buscando cómo regularlo, es irónico porque aunque ellos dicen que buscan regularlo, al mismo tiempo están invirtiendo grandes cantidades de dinero para la inteligencia artificial. Recuerda el ejemplo que te decía. Si cuando salió el teléfono, el que parecía un maletín, yo te hubiera dicho que un día los niños tendrían uno entre su bolsillo, tal vez me llamarías loco. Lo que está pasando con la inteligencia artificial es arrollador, sobre todo en el 2024. Y piensa que si solamente llevamos 6 meses y está cambiando el mundo en tan poco tiempo, ahora piensa que nos espera en el 2024. Y ahí te lo voy a ampliar en las conclusiones. ¿Ok? En la época de Acuario, miremos, Revolución Francesa, Independencia, Revolución. Habían muchos cambios políticos basados en qué? En todo lo que significaba Acuario, libertad, igualdad y fraternidad. Ahora yo te puedo decir lo siguiente. Ese tipo de cambios, positivos o negativos, como tú lo quieras interpretar, la libertad cuesta y esa revolución francesa costó muchas vidas. Y la independencia de Estados Unidos también. El luchar por la igualdad
es el luchar contra un sistema. Y ese sistema no se va a quedar quieto. Pero recordemos que en el 2024 tenemos la luna, el pueblo en Leo luchando, queriendo una libertad, una igualdad, pero Plutón se encuentra opuesto. O sea que aunque sean unos muy buenas intenciones, la libertad, la igualdad, la fraternidad, eso cuesta. Y cuesta vidas. Ya como tú lo interpretes como bueno o malo, ya es una percepción de la realidad, el cual te la voy a dejar a ti. Así que, basados en la historia y en esos movimientos que vimos en el tiempo, ¿qué podríamos esperar del ciclo de Plutón en Acuario? O sea, 2023-2043. Va y viene, recuerda que 23-24 él está yendo y viniendo. Mira, Acuario también tiene una simbología que tiene que ver con la humanidad, el ser humano. Así que las innovaciones tecnológicas y científicas, primero que todo, yo recuerdo de niño, no sé si tú eres contemporáneo, pero cuando veíamos los supersónicos y veíamos que alguien hablaba por una pantalla, o que había carros voladores, o que, ¿qué más había? O que no caminabas sino te desplazabas, eso parecía como si fuera los supersónicos. Una época totalmente inconcebible porque simplemente como que no me cabía en la cabeza que yo pudiera hablar por un dispositivo móvil mirándolo. Ahora dime si yo hoy en día te digo, hacemos un FaceTime, una videollamada, tú me vas a decir que no hay ningún problema. Las innovaciones tecnológicas y científicas que se vienen, sobre todo en el 2024, debido no solamente a que Plutón entra en Acuario, sino que Júpiter está en conjunción con Urano, son de película. Son de película. Y eso va a tener muchas repercusiones y muchos cambios estructurales. Mira, te voy a decir un dato que está pronosticado, que debido a la inteligencia artificial se pueden llegar a perder en un corto tiempo hasta 800 millones de empleos. ¿Qué te parece? Un dato relevante, ¿verdad? Es imparable. Eso va a tener un cambio impresionante, lo cual va a traer a grandes movimientos sociales de un descontento. Por otro lado, Acuario tiene también mucho que ver y con Júpiter, perdón, y con Urano, como tiene mucho que ver con tecnología y tiene mucho que ver con sociedad, con ser humano, yo sí creo que se van a dar las primeras conexiones entre la máquina y el ser humano. Un mix entre los dos. Se están abriendo las puertas a una rapidez impresionante. Al mismo tiempo, Acuario habla mucho de conciencia, lo cual habla de una conciencia colectiva y globalización. Te voy a explicar un poco esa frase. Cuando hablo de conciencia colectiva, es cuando yo empiezo a decirte ya hay verdades que van a ser insostenibles. Y no digo mentiras insostenibles, sino verdades insostenibles. Porque me voy a repetir, cuando pensábamos o cuando pensamos que el sistema educativo ya no sirve, es que es insostenible. Porque la inteligencia artificial va a poder hacer todo lo que nos enseñan. Queriendo decir que necesitamos entonces aprender lo que la inteligencia no puede hacer. Uno. Dos. Eso es imparable. ¿Ok? Dos. Tiene mucho que ver con Acuario. Ya no es tanto el yo que tengo, sino yo cuánto sé. Y la conciencia colectiva, Acuario es mucho de colectivos. Gracias a toda la comunidad que hay pegada al internet, se van a empezar a hacer pequeñas y grandes como conglomerados, el cual ya no va a ser yo soy colombiano, mexicano, chileno, español, sino yo pertenezco a un grupo que piensa igual que yo.
independientemente si tú estás al otro lado del mundo o yo. Estoy aquí en Colombia y tú en España, sino empiezan a haber muchos conglomerados que están unidos por pensares muy parecidos. Y globalización es porque va a entrar el punto donde hay muchos, sobre todo en el cambio climático y de migración, donde el yo soy de un país o de otro empieza a disolverse y empezamos a concebirnos como globales. ¿Y qué es ser global? Como seres humanos que vivimos en la Tierra, donde todo lo que pasa en ella nos afecta. ¿O no nos afectó la pandemia que un día empezó en una calle en China? ¿Hasta dónde llegó? Y ese cambio global va a ser un grandes movimientos, haciendo una conciencia global, donde eso ya será una verdad innegable. Y sobre todo cuando de los ejemplos de Plutón, perdón, de Júpiter y Urano, me vas a entender por qué. Por otro lado, los grandes movimientos, lo cual yo lo veo, no es que lo vea inoficioso, pero va a haber mucha lucha por los derechos individuales y la tecnología. Muchísimos. ¿Hasta dónde se necesita? Y ahí me voy un poquito más allá, no solamente el 2024, sino me voy un poco más allá, que muchas de las enfermedades mentales que tiene hoy en día el ser humano tienen que ver por una variable que es que el ser humano está empezando a tener mucho tiempo. Y yo que trabajo con adolescentes o que trabajo con personas adultas, muchos de los síntomas y las enfermedades mentales se deben a eso, al tiempo. Tengo tanto tiempo que me deprimo, tengo tanto tiempo que entro en un proceso de confusión conmigo mismo. Recuerda que los bancos es un sistema capricorniano y ahí no es que el banco termine, pero se reforma muy fuerte y nacen nuevos jugadores. Así que va a haber unas reformas en los sistemas económicos. Llevamos varios años que se está empujando por monedas más globales, o sea, para evitar los bancos. De ahí nace el famoso Bitcoin, ¿m? Que aunque no tuvo la trascendencia, entre comillas, que todo el mundo esperaba, yo sí creo que empiezan a salir los nuevos sistemas económicos donde bajo una moneda, queriendo decir que el dólar empieza a perder fuerza, hay un sistema económico muy diferente, el cual yo podré comprar con un dinero aquí o en cualquier lugar que va a tener un valor muy pero muy estándar, o por lo menos se lleva a eso. Creo que los bancos hoy en día lo empiezan a oler y empiezan a hacer movimientos en contra y a favor, tratando de querer tomar partido dentro de ese juego. Lo otro es que si tú ves, veníamos en un proceso de transformación donde la espiritualidad ha cogido mucha fuerza, pero la espiritualidad y la ciencia se empiezan a alinear. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que ya muchos procesos espirituales empiezan a tener una explicación científica y ahí empiezan a haber otro tipo de estudios, otro tipo, como que el ser humano empieza a abrir un poco más su mente, muchísimo, ¿ok? Pero esto es innegable, innegable. Ya la ciencia está empezando a poder comprobar lo que muchas personas en el ámbito esotérico, en el ámbito espiritual, venían diciendo desde hace mucho tiempo, pero muchísimo. Y movimientos progresistas. No me dejo, o sea, no dejo, no olvido, recalco, esa luna en Leo, opuesta a Plutón, en trígono al Sol y Neptuno, como el pueblo, desafortunadamente por un lado va a mostrar su inconformidad, pero por otro lado creo que va a empezar, o a empezar no, va a continuar un poco la manipulación de ese Sol Neptuno. Em, pero es un buen comienzo. Yo creo que vamos bien. ¿Qué significa eso de la revolución?
Alineaciones claves de 2024, ya tuvimos la de Plutón, ahora vamos con esta muy pero muy importante. Y ya sabes, ¿cuál es la mejor forma de aprender astrología? Mirando la historia. Así que hablemos un poco de Júpiter y Urano allá por el año 1968 en el signo de Libra. Y ahí me voy a referir a eventos que se dieron en ese año y que tienen mucha conexión con el signo en el que se dan. Primero que todo, nunca lo olvides. Urano, rebelión. Urano, lo nuevo. Urano, siempre lo quiero hacer diferente. Júpiter, energía, expansión, crecer. Entonces se combina lo nuevo, lo rebelde, lo innovador con el poder de expandir eso. Lo que yo llamo un exceso de energía, que bien sea que se manifiesta en la naturaleza, recuérdalo muy bien, en la naturaleza o en la gente. Así que por allá por 1968 teníamos grandes protestas estudiantiles y civiles en Francia, lo cual empujó a grandes cambios sociales y políticos. Por otro lado, hubo una gran revolución en todo lo que tenía que ver con arte y nace un tipo de música psicodélica y ahí juega un papel importantísimo lo de psicodélica. Y eso lo digo ¿por qué? Por el comentario que decía que va a salir a la luz muy fuerte cómo todo eso de la droga consensuada, hongos, yagé, marihuana, el lado oscuro de todo eso, hacia dónde nos puede realmente llevar. Y en ese año también se dieron grandes avances en derechos civiles. Miren el exceso de energía, cómo también se manifestó en la Tierra. En ese año tuvimos grandes terremotos en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasó en 1983 donde una vez más se unieron Júpiter y Urano? Primer teléfono móvil y comercial. Primer teléfono móvil y comercial, ¿no? Movilidad, comunicación, Sagitario. Argentina, una vez más teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con revolución, se revela y llega a la democracia, lo cual es ni más ni menos que el fin del gobierno militar. Tenemos uno de los más grandes terremotos registrados en nuestra humanidad, 7.7 en Japón, exceso de energía. Pero no solamente en Japón, también tenemos uno en Turquía de 6.9. 1997 en el signo de Acuario. Acuario, Internet, tecnología. El Internet se expande en la sociedad. ¿Y qué se hizo que se expande? No hablo de la invención, hablo de que ya empieza en casa, todo mundo. Y mira dónde hemos llegado hoy en día, donde se está buscando que el Internet sea gratis para todo el mundo. Y si no, pregúntale a Elon Musk qué está queriendo hacer con sus satélites para poder conectar, hiperconectar el mundo desde cualquier lugar con su internet ya a nivel satelital. Acuario, la tecnología. Recuerda cuando te digo que se podrá fusionar el hombre con la máquina. Mira en 1997, la última vez que se da Júpiter-Urano en el signo de Acuario, se desarrolla por primera vez la clonación y empieza la biotecnología, algo considerado antes imposible, hoy en día revolucionario. Y en Suiza se firma el protocolo de Kioto, que ese protocolo hablaba ni más ni menos para crear conciencia sobre el calentamiento global, creando hasta multas y sanciones para países que no cumplieran con esos acuerdos y ellos mismos cercioraban y miraban que eso se cumpliera, porque se empezaba a ver el cambio climático ya de una forma. Verdades innegables. El objetivo, reducir las emisiones con castigo, con castigo. Júpiter-Urano 2010 en el signo de Aries.
Aries, que es un poco violento, y recordemos dónde está el nodo norte, ¿no? En Aries. De ahí hay otro aspecto porque la tendencia es hacia conflictos en el 2024. Empieza la primavera árabe y las redes sociales juegan un papel importantísimo en esa primavera. ¿Por qué? Porque los muchachos empezaban a ponerse de acuerdo a través de redes sociales e intercambiaban ideas y pensamientos, cosa que en esos países llegó hasta eh, prohibirse. Pero cuando llegue el internet satelital ya ni siquiera los gobiernos van a poder hacer algo contra eso. Terremoto muy fuerte en México y en Chile. Una vez más, la naturaleza mostrando ese exceso de energía entre Júpiter y Urano. 2011 tenemos el más grande o tragedia en Japón, un terremoto y un tsunami. Piscis. ¿Dónde es Piscis? Un signo de agua. ¿Dónde fue el terremoto? En el mar. Tsunami. Japón. El accidente nuclear de Fukushima. ¿Y qué tiene que ver que sea nuclear? Urano. Urano. ¿Ok? Continúa la primavera árabe y termina con el cambio, o sea, logran a través de esa rebelión, de esa manifestación uraniana, de querer lo nuevo, de tumbar a un gobierno. 2011. La pregunta podría ser, tengo mis pensamientos, pero la pregunta podría ser hasta dónde ese tipo de rebeliones pueden tumbar sistemas y gobiernos una vez más. Y el 22 de febrero también tenemos otro terremoto, uno de los más grandes a nivel histórico en Nueva Zelanda. ¿Qué podemos esperar con Júpiter en Tauro 2024? Entonces pensemos qué representa Tauro. Tauro es ni más ni menos que la Tierra, uno. Dos, el dinero, las finanzas. Primordial. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ya sabemos que Urano habla mucho de rebelión, habla mucho de inconformismo, lo cual es muy dado para las revueltas sociales. Buscando, ¿y cuál es el punto que une las revueltas sociales? Lo que simboliza Tauro, el dinero, la gente, es que ya no alcanza, porque hay un grave encarecimiento. Entonces la manifestación empieza a mostrarse por las dificultades. Hay muchos cambios en la simbología de Tauro, o sea, una vez más los cambios económicos y financieros. Pueden darse que se exploten burbujas financieras. Y hay que ver por dónde está pasando Plutón, por ejemplo en Estados Unidos. Y ni les cuento qué pasa si la deuda, el país con la deuda más grande del mundo, Estados Unidos, entra en un default. Entonces ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Como te digo, no quiero ser alarmista, pero me gusta un tinte realista. Yo sí creo que hay una gran tendencia para terremotos de gran magnitud y eventos astronómicos, eventos de clima muy, pero muy fuertes que va a sacar una vez más todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero una vez más, no son ese tipo de eventos que todos los años hay huracanes, que no, eventos que ya dicen es que no lo podemos negar más. Es que ya es una verdad innegable, así lo quiera negar. Urano y su tecnología van a haber grandes desarrollos en nuevas tecnologías. Es posible hasta que se den nuevas energías. Y esas nuevas energías tienen una repercusión muy fuerte, muy pero muy fuerte. Sobre todo en, es que es social. Imagínate por un momento que tengamos una nueva energía. Lo que hoy queremos decir con la nueva energía y los carros eléctricos, la verdad yo creo que es algo que no, que a largo tiempo no se va a poder sostener. El consumo de los carros eléctricos en este caso es tan alto
que lo que consume un carro duplicado en casas es por cada carro casi 120 casas. Eso va a ser algo totalmente insostenible. Yo sí creo que tendemos a un nuevo tipo de energía que saldrá y ojalá más pronto que tarde. ¿Cuál es el punto de la búsqueda? Y en la búsqueda es interpretar el último movimiento que va a tener o significativo que va a tener este 2024 que tiene que ver con Júpiter, que después de haber hecho una conjunción con Júpiter entra ni más ni menos que en el signo de Géminis, y Géminis tiene varias explicaciones. Géminis es la mente, la comunicación. Y creo que debido a los acontecimientos que se empiezan a dar, que ya son innegables, se necesita entrar en la gran búsqueda. ¿Cómo se mejora la información de las grandes mentes, de los grandes gobiernos, para poder subsanar eso que ya es innegable? Y ahí, ¿qué hacemos con la educación? Si al sistema, ni siquiera a nosotros mismos como sistema, nos va a servir tener a personas que el día de mañana nos sirven, ya que pueden ser reemplazadas fácilmente por la inteligencia artificial. Entonces, sistema, necesitamos encontrar soluciones, y la solución no será prohibir. Eso va a ampliar el deseo de aprender y explorar. Pero cuando hablo de aprender y explorar no me refiero a ir una vez más a la universidad, cuando ellos mismos o al colegio, cuando se está presentando ese problema. Así que es el momento de los grandes pensadores, de las grandes ideas, de los momentos revolucionarios. Después de la tormenta es momento que nos sentemos y bueno, ya que no podemos parar esto, ¿qué es realmente lo que vamos a hacer? Plutón en Acuario, ¿recuerdan? Que habla mucho del Internet, que habla mucho de la era de aire, va a empezar a mostrar algo muy pero muy fuerte. No solamente la expansión, y creo que pueden ser de nuevas redes sociales, una vez más nuevas, ya no sé ni cuántas tengo en mi celular, pero va a empezar a mostrar el lado oscuro y ya va a ser muy pero muy fuerte, lo cual las enfermedades mentales van a ser del día a día, ya que se vende una superficialidad, se vende un mundo que realmente no existe, y se va a pensar en cómo se limita el tiempo, cómo se limita la conexión, pero acordémonos, Urano no es de límites. Entonces no se trata de cómo hacemos de prohibir los cuchillos en las cocinas, sino cómo creamos conciencia de todo lo que se nos está viniendo. Como les decía, aunque está viniendo de una forma y una curva ascendente, lo puedo ver en las personas que yo atiendo en terapia, pero cualquier persona te puede decir que las estadísticas a nivel de suicidio, a nivel de enfermedades mentales, depresión, dependencias, cómo esas enfermedades mentales están repercutiendo en una creciente en todo lo que tiene que ver con buscar respuestas a través de alucinógenos, alcohol, cómo eso va a traer un nuevo dilema. Y aunque prohibir nunca será la solución, dar una libertad sin conciencia tampoco es la misma. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ya como casi último punto, se ha extendido un poquito este video, hablemos del oculto. ¿Qué hay en el 2024 que yo interpreto y por qué lo llamo lo oculto? Mira, este fenómeno se da en abril. Para mí el mes más importante del 2024. ¿Por qué? Porque se da la conjunción Urano-Júpiter. Y casi, no digo casi, tenemos un evento que se llama el eclipse de sol. Pero ese eclipse es total. Y recordemos un par de apuntes. El Sol en el 2024 está en conjunción a Neptuno. ¿Qué se puede eclipsar? ¿Qué puede desaparecer en abril? Y entonces voy a dar una especulación, un punto, y es que ese Sol Neptuno, como decía, grandes referentes a nivel mundial, es posible
o que enfermen o que nos abandonen. El eclipse de sol tiene mucho que ver con el sol, la luz que se desvanece muchísimo. Y como Júpiter y Urano están muy cerca, prácticamente en una conjunción tendremos un exceso de energía muy pero muy fuerte que se puede manifestar en la Tierra. O sea, es un indicio, una tendencia para terremotos. Por otro lado, Saturno y Marte están muy pero muy juntos. Eso habla de entrada de conflictos en Piscis, en agua. Y espero equivocarme. Recordemos que hay grandes luchas en China por agua, aunque China está muy bien aspectado, pero es una tendencia para grandes conflictos. Y si tú eres de las personas que quiere investigar mucho, el tema de los eclipses es un tema fascinante, fascinante. Y no te lo puedo explicar en este video porque no me quiero extender demasiado, sería un video muy largo. Y para eso he desarrollado un curso que es de 8 videos. Estamos hablando más de 7 horas de información de cómo aprender a interpretar los eclipses. Es importantísimo que revises qué casa es para ti Aries. Y si este eclipse está en conjunción, en oposición, en trígono o en cuadratura a un punto importante de tu carta natal. Ascendente, descendente, medio cielo, el opuesto o algún planeta vital. Porque ahí algo se va a eclipsar. Y como te digo, si quieres estudiarlo mucho más a fondo, aquí abajo te voy a dejar un link para que aprendas. ¿A qué me refiero con aprendas? Cuando yo empecé en el mundo de la astrología, a mí no me gustaba que me dijeran, es una buena semana, tenga cuidado con su pareja, su salud. Yo soy muy de porqués. Y si tú eres alguien como yo, que le gusta aprender, entender muy bien el por qué este curso es para ti. Porque no solamente hablo de el eclipse puntual de este año o el próximo o el otro, sino en este curso te enseño a que aprendas a interpretar eclipses siempre. O sea que puedas leer muy bien el significado y lo oculto de ellos. Pero no se les olvide, subrayen abril en el 2024. Es un año, perdón, es un mes. Mira la cantidad de energía que está muy cerca. Júpiter-Urano está en Tauro, la gran conjunción del 2024. Y en Aries se encuentra Mercurio, Quirón, acuérdense, la herida. ¿Y por qué digo lo oculto? Hay dolorcito. La pregunta es ¿dónde duele? También se encuentra el Sol, la Luna, el nodo norte. Y en Aries, que Aries es un signo de fuego y es un signo explosivo, también se encuentra Venus y el vértex. Entonces, importante, si quieres profundizar más, aquí te dejo el link para que lo estudies por ti mismo. Y si no lo tomas, no importa, pero subraya abril en tu calendario y mira dónde va a caer ese eclipse. En resumen, ¿qué te puedo decir? Mira, los avances tecnológicos. Yo no quiero ser, no quiero verte, que el campesino que se revela frente al tractor y dice, no estoy de acuerdo con el tractor, yo quiero seguir arando con mis manos. La tecnología en la astrología siempre va a depender de Urano y siempre va a depender de Acuario. Estamos entrando en una nueva era. Así que entender la tecnología, no tenerle miedo, familiarizarte con ella y entender que es el despertar del futuro y que los pronósticos por especialistas es que a corto plazo se perderán 800 millones de empleos debido a la tecnología. Yo no te recomiendo que mires para otra parte. Plutón muestra el lado oscuro de la tecnología.
O sea que va a mostrar mucho los problemas de la realidad virtual, va a mostrar mucho los problemas de las redes sociales, va a mostrar mucho los problemas de todo lo que nos espera. Entonces, una vez más, el fuego no es ni bueno ni malo, el cuchillo no es ni bueno ni malo, pero todo tiene sus dos caras y ahí van a salir muchos contradictores y muchos problemas que nos van a poner a pensar de cómo poder solucionar eso. ¿Es normal y saludable que un niño tenga un celular? ¿O la realidad virtual que escape a su mundo? Pero tampoco me puedo oponer, porque el día de mañana, mira, es que ya en el 2023, con los 6 meses que lleva la tecnología, la inteligencia artificial, ya empiezan a haber estadísticas de cuántos puestos se están perdiendo. Entonces, o conduces el tractor, o arreglas el tractor, o te metes en la frecuencia de hacia dónde vamos. Acuario siempre va a hablar de la humanidad, lo cual para mí se va a fusionar la humanidad con la tecnología. De película, ¿verdad? Pero es el futuro. Sinergia, tecnología y humanidad. Estar en contra, respetable, no te lo recomiendo. El exceso de energía. El exceso de energía causado por Urano y causado por Júpiter va a mostrar muchas revueltas, revoluciones y sobre todo situaciones que involucran realmente y como nunca antes visto cambios climáticos totalmente extremos. Se van a romper todos los récords, pero ya va a ser una vez más innegable. Y esas pequeñas mentiras y grandes mentiras van a ser insostenibles, que nos van a poner todos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Como te comentaba, pérdidas de empleos. Es prudente que lo mires, que lo entiendas, que no te asustes, ¿ok? Y una vez más, cambio climático. La visión del futuro. Acuario, no le tengamos miedo. Van a ser soluciones totalmente innovadoras. Algo que se pensaba que era como cuando la época de los supersónicos, impensable. Pero aquí estamos. Continuamos, seguimos viviendo. No es ni bueno ni malo, solamente ha cambiado. Y eso va a tener muchas repercusiones en los cambios sociales. Recordemos una vez más, Acuario son dos ondas. Es una gran división que repercute en grandes cambios sociales. El mundo no va hacia nacionalidades, el mundo realmente va hacia las conexiones grupales, donde las personas se empiezan a agrupar por los mismos pensamientos. No, yo soy colombiano, argentino, no, pensamos igual, somos iguales. Y se van a crear grandes comunidades que ni siquiera tendrán que ser presenciales, sino serán 100% virtuales. A eso va a tener muchos problemas los gobiernos como tal, sobre todo si va a haber mucho cambio en el sistema financiero, porque va a ser muy difícil, ya hoy en día lo es, poder taxar el Internet. ¿Cómo cobrar impuestos a transacciones electrónicas? Hay que sentarse a pensar, de ahí vienen los cambios también económicos. Es inminente. La inteligencia artificial vino para quedarse, vino para cambiarnos. Como la revolución industrial, cómo encontrar el fuego, cómo todo eso es inminente. Y yo te lo digo con amor, con cariño, hay que entenderlo. Y lo otro es que esas entidades, esas verdades que las he nombrado mucho, muchos padres de familia hoy en día dicen, yo sé que el colegio y la universidad no sirven. Mandar a mi hijo pagar X cantidad de dólares, pesos, libras, y que salga y no tenga nada que hacer, como que ya lo sabemos. Y la pregunta es, ¿y por qué lo seguimos haciendo? Esas verdades hay que sentarse a pensar. Y ahí nacen nuevas oportunidades. Ahí nacen nuevas oportunidades. En esos nuevos pensamientos y entendiendo qué es lo que realmente necesitamos. ¿Eres de los que esperó hasta el final para escuchar tu signo?
Bueno, te tengo buenas y te tengo malas noticias. Tu signo. Es un tema tan extenso y me gusta hacer las cosas, ya lo viste, de una forma muy metódica. Pero antes de explicarte cómo es lo de tu signo, entiéndeme una cosa, nada es bueno ni malo. Y de lo que yo he hablado hasta este momento es algo que yo siempre nombro el telón de fondo. Lo que pasa como energía principal y como el ambiente, qué es lo que está disponible, el telón de fondo. Y tal vez si me hubieras hablado a mí cuando hablábamos de la pandemia o cuando toqué el tema de la pandemia, me hubieras dicho ese año se ve terrible y yo te hubiera dicho en ese año terrible no te imaginas cómo hubo de personas que, como decimos en Colombia, la sacaron del estadio. Crecieron financieramente, les va muchísimo mejor, como se preocuparon más por su salud, empezaron con nuevos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Una cosa es el telón de fondo, una cosa es la tendencia del 2024, hacia dónde vamos como sociedad y como humanidad. Pero tú, sí, tú que todavía me estás escuchando, tu vida es una obra de teatro y el telón de fondo es algo muy diferente. Las energías que se mueven detrás de ti son unas, tu vida es otra. Es por eso que aunque en el 2020, 2019, cuando empezó la pandemia, muchas personas no les fue muy bien, a muchas otras personas les fue muy bien. Porque el telón de fondo es uno y tu vida es otra. ¿Qué quiere decir eso? Que depende realmente de los movimientos que estén en sincronía contigo. Y para eso, como te decía, hablar es hablar de los signos y sobre todo partiendo desde el punto de vista del ascendente, partiendo del punto de vida desde tu vida. Y para eso me he sentado a analizar los movimientos de los planetas, pero ya de una forma mucho más detallada. Por ejemplo, Venus, que tiene que ver mucho con el amor, Mercurio, que tiene que ver mucho con la salud y la comunicación, Marte, que habla mucho cuando tengo un exceso de energía o cuando puedo llegar a tener falencias o problemas por ese exceso de energía. ¿A quién afecta Plutón? ¿A quién afecta ese gran profesor? ¿A quién se le viene el año del examen? Ese profesor. ¿A quién? ¿A qué signos? Y ni siquiera solamente a qué signos, sino que voy aún más allá. Basado en los movimientos, yo te puedo decir de los nacidos, de qué fecha pueden tener ciertas tendencias. Y eso, para que lo entiendas, es como un estado del tiempo. Si yo te digo que mañana es un día soleado, tú puedes prever y sincronizarte a ese día soleado. Si yo te digo que mañana es un día con lluvia, tú te puedes sincronizar a ese día con lluvia. Y entre mejor te sincronices, lo que es llamado tu libre albedrío, es lo que te va a dar la experiencia al final del día. Así que para responder a esta y otras preguntas he creado un curso para cada signo que habla exclusivamente del 2024 para cada uno, dándote fechas, tendencias en las áreas más importantes. ¿Y cuáles son las áreas más importantes? Hablemos un poco de dinero por signos. ¿Cuándo son los mejores momentos? ¿Cuándo es el momento? Fechas donde yo te digo no te recomiendo invertir recuerda que siempre lo argumento, me gusta que lo entiendas, porque por ejemplo Marte está en casa 8 que va a estar de X a Y fecha, entonces es mejor que no tengas movimientos financieros fuertes o es una época donde la tendencia al gasto así. Hablaré de otro tema del amor, bien sea para las personas que están en pareja o para las personas que no estén en pareja, cuándo son los mejores y los momentos donde va a llover, donde hay conflicto. Y no con eso quiero decir que tu relación tenga una tendencia para terminar, pero por el contrario, el solo saber que puedes atravesar por un momento que puede ser tensionante, la conciencia que puedes crear frente a ese momento hace que te prepares mucho mejor a él. Hablemos de salud. ¿Cuándo son los mejores momentos para iniciar eh, procesos, o sea, cambios en hábitos? La verdad, la salud es un cambio
de hábito, que habla no solamente del hábito de que como yo, sino de hábitos mentales. ¿Cuándo son los momentos donde pueden haber más tensión? Por fechas. Y por supuesto, profesión y trabajo, los mejores momentos para las sociedades, para invertir, para pedir un aumento, cambiar de trabajo, ¿qué te está diciendo? O por el contrario, momentos o áreas donde vas a estar bajo mucha presión. Y recuerda, esa información es la que te ayuda. Así que no solamente te digo fechas, te doy puntos de vista, sino también te doy consejos para que puedas atravesar esos momentos de la mejor forma y no seas tan receptivo y no mires tanto el telón de fondo, sino que realmente te concentres en tu vida. Para eso tengo un precio de lanzamiento y realmente he querido hacer algo innovador. Porque tú, que te quedas todavía hasta el final, ya después de 1 hora y media, te quiero agradecer por ese tiempo que te has tomado. Y para eso te voy a dar un precio de lanzamiento. ¿Y por qué de lanzamiento? Mira, estos 12 videos, recuerda que es un video de aproximadamente 1 hora para cada signo, estarán disponibles desde el 22 de diciembre y por eso te voy a dar un precio de lanzamiento. Algo que yo llamo es el beneficio de creer en mi trabajo. Y por eso te voy a dar un precio de lanzamiento. Y no solamente, cuando tú adquieres ese producto hoy, a mí me gusta decir, mientras esperas, te voy a endulzar la espera y para eso te voy a dar un bonus. Mira, este bono lo he desarrollado con mucho cariño porque contiene una información muy pero muy valiosa donde hablo de todo lo relevante con la luna y hago una interpretación para las 13 lunas nuevas del 2024. La luna nueva es realmente un momento muy importante porque es el momento de sembrar, es el momento de comenzar, es el momento donde la energía te dice qué quieres hacer, yo te ayudo. Y para eso he desarrollado este bono. Es muy pero muy bonito y como te digo, solamente estará disponible para las personas que compren antes del 22 de diciembre. ¿Cuál es el precio? Mira, tengo dos posibilidades, o tienes dos posibilidades. Primero, que tú me digas, Jaime, yo quiero solamente el de mi signo zodiacal y tiene un valor muy reducido de solamente $10 americanos. Pero si tú me dices, Jaime, la verdad es que quiero ver dos signos. ¿Por qué? Porque quiero ver mi signo solar y aparte quiero ver mi ascendente. Yo te digo, no te preocupes, lo puedes hacer. Pero Jaime, resulta que también quiero ver el de mi esposo o el de mi hijo o el de mi hija. O como a mí me gusta la astrología, me ha gustado mucho cómo tú lo explicas y quiero entender muy bien cómo lo haces. Entonces, o puedes comprar solamente un signo zodiacal o puedes comprar todos los signos zodiacales, o sea, los 12 videos. Y comprar los 12 videos tiene un valor de $25 americanos. ¿Y por qué es una promoción? Mira, después del 22 de diciembre, que están los 12 videos disponibles, va a tener un cambio en las condiciones. Por ende, va a subir el precio. Y yo quiero que seas uno de los creyentes. ¿Te gustó cómo explico? ¿Te gustó cómo calculo? Mira, te va a encantar cuando puedas tener información en la que tú puedas entender qué es lo mejor para ti, en qué momento invierto, comienzo, cuál es la relevancia, dónde se da ese Júpiter-Urano en mi casa. ¿Qué significa eso? Si Plutón está cambiando de signo y eso a mí en qué me puede afectar. ¿Ok? Y antes de terminar, si por otro lado quieres comenzar este 2024 con el pie derecho y por qué no trabajarte a ti mismo, te voy a dejar aquí un link para que te pongas en contacto conmigo y empieces un proceso terapéutico. Y tú que me aguantaste durante 1 hora y 40 minutos, te quiero dar las gracias.
te quiero desear una feliz Navidad, un feliz año. Y ya sabes, si te gustó, por favor, dale like a este video. Si te gustó, comenta este video. Si te gustó, comparte este video. La verdad, te voy a estar muy agradecido. Y si quieres que haga este tipo de videos en el 2024 sobre las lunas llenas, sobre las lunas nuevas, sobre los cumpleaños o los meses, por favor, escríbeme aquí debajo. La verdad ha sido un tiempo muy agradable. No sé si te pasó lo mismo que me pasó a mí, y es que el tiempo pasó volando. La verdad es que pasó volando, pero fue un momento muy agradable. Y ya para terminar, si eres de las personas que quiere profundizar en astrología, pero desde un punto de vista terapéutico, también te voy a dejar un link aquí debajo donde puedes ver información sobre mi curso. Un curso que ahí puedes leer los comentarios de las personas, de mis alumnos, cómo la forma en la que yo explico ayuda mucho a que recuerdes, ayuda mucho a que entiendas. Porque te voy a decir algo como consejo mío, personal. No es lo que las respuestas que consigas, es lo que haces con las respuestas. Y por eso lo llamo astrología terapéutica. Porque yo te enseño no solo a buscar respuestas, sino a pensar qué haces con ellas. Muchas gracias. No se te olvide comentarlo, no se te olvide darle me gusta, no se te olvide activar la campana, seguir mi canal y recomendarlo. Una feliz Navidad y un feliz año para ti. Espero verte muy pronto en mi curso de los signos zodiacales. Chao.